¿Cómo andan, chicos? Bueno, en esta clase vamos a terminar de ver conceptos básicos de lo que son los virus y las bacterias. Al mismo tiempo vamos a ver todos los tejidos que componen el cuerpo humano y vamos a hacer una introducción a la anatomía. Vayamos con un tema un poquito más interesante. Vamos a hablar un poquito de la organización de los tejidos. Pero para empezar a hablar de los tejidos, primero tenemos que hablar sobre los niveles de organización de la materia. ¿A qué me refiero con esto? Siempre tenemos que entender cómo está compuesto un tejido a partir de las unidades funcionales de este tejido. Por ejemplo, la materia empezamos con la unidad más chiquita que vendría a ser un nivel subatómico, como por ejemplo tenemos a los protones, a los neutrones. Si nosotros hacemos una combinación de los protones, electrones y neutrones, vamos a formar un átomo. Ese vendría a ser un nivel atómico. Este nivel atómico, uno de los ejemplos que podemos poner es el oxígeno, el carbono, el fósforo. Tenemos un montón de ejemplos en la tabla periódica, por ejemplo. Ahora, si nosotros hacemos un conjunto de estos átomos, agarramos un montón de átomos, formamos lo que nosotros llamamos moléculas. Estas moléculas, ejemplos, podrían ser los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas. Ahora, volvemos a hacer lo mismo, agarramos un montón de moléculas y podemos formar células. Las células, el nivel atómico, molecular y celular lo vimos todo el primer parcial. Ahora, un ejemplo de célula, por ejemplo, es una célula eucariota, una célula procariota. Dentro de las células eucariotas vamos a encontrar las células animales y las células vegetales. Y dentro de las células animales podemos llegar a encontrar ejemplos como por ejemplo una neurona. Una neurona entonces decimos que es una célula. Y por ejemplo yo agarro muchas neuronas y formo básicamente un tejido. Ese tejido lleno de neuronas voy a llamarlo tejido nervioso. Y por ejemplo yo agarro varios tejidos, no solo el tejido nervioso, y formo lo que nosotros llamamos los órganos. Un órgano, por ejemplo, es el cerebro, el estómago, los ojos, diferentes tipos de órganos formados por diferentes tejidos. Ahora, si yo agarro un conjunto de órganos, por ejemplo, yo agarro el cerebro, agarro el cerebelo, la médula espinal, yo formo un sistema de órganos. Y este sistema de órganos en particular se llama sistema nervioso. Lo que yo me estoy refiriendo a todo esto es que siempre cuando hablamos de un tejido tenemos que entender cómo ese tejido está compuesto para poder entender las funciones. Y siempre va desde lo más chiquito hacia lo más grande. Antes de empezar a nombrar los diferentes tejidos que encontramos en el cuerpo, primero tenemos que definir qué es un tejido. Como vimos anteriormente en los niveles de organización, nosotros decimos que un tejido está compuesto por un conjunto de células y acá le agregamos que cumplen la misma función. Entonces, según el tamaño y la forma de las células o la cantidad y el material de sus células, van a formar, diferentes tejidos. Entonces, tenemos cuatro tejidos principales, que son el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido muscular, que seguramente lo habrán escuchado nombrar, y el tejido nervioso, que se los nombré anteriormente. Vamos a hablar del tejido epitelial, que es uno de los tejidos principales. ¿Dónde lo ubicamos? Lo ubicamos cubriendo el cuerpo y tapizando cavidades corporales. Cuando nos referimos a cubrir el cuerpo, nos referimos al tejido que está en contacto con el exterior. Si nosotros nos tocamos el hombro o nos tocamos el brazo, vamos a estar tocando la piel. La capa más externa de la piel se llama epidermis y esta epidermis decimos que es un tejido epitelial. A su vez, cuando decimos que
tapiza cavidades, nos referimos a las cavidades que encontramos dentro de nuestro cuerpo, como por ejemplo el estómago. Entonces, la capa de células que está en contacto con la cavidad donde va a estar el bolo alimenticio, ese es un tejido epitelial. Entonces, nosotros tenemos que aprender que hay ciertas características importantes del tejido epitelial, como por ejemplo, las células del tejido epitelial se encuentran muy juntas entre sí. Esto quiere decir, o esto es porque forma una barrera con el exterior. Entonces, al estar tan pegadita una célula con la otra, va a evitar o va a acceder a que ciertas sustancias entren o salgan. Otra de las características importantes es que no tiene vasos sanguíneos. Con vasos sanguíneos nos referimos a arterias o venas, digamos sus ramas. Entonces, el tejido epitelial, según la forma de esas células que lo componen, podemos clasificarlos en células escamosas, que son planas, como vemos en la figura de la izquierda, células cúbicas, que tienen forma de cubo, como vemos en la imagen del medio, perdón, y como células cilíndricas que vemos en la imagen de la derecha. Hay una cuarta clasificación que las llamamos transicionales. Este tejido transicional hay varias formas, es una mezcla de, por ejemplo, células cilíndricas y células cúbicas. Bueno, tenemos que tener en cuenta también que aparte de la forma de la célula que compone ese tejido, lo podemos clasificar según cuántas capas tenga ese tejido. Si tiene una sola capa de células con la misma forma, decimos que es un tejido simple. En cambio, si tiene muchas capas de células con la misma forma, decimos que es un tejido estratificado. Acá tenemos una imagen donde podemos ver las diferentes formas, sea la forma de la célula y sea que tenga una capa o más capas. Entonces, si empezamos de izquierda a derecha en la parte más superior, vemos que la primera imagen es una fila, una sola capa de células y todas esas células son planas. Entonces, a este lo llamamos simple escamoso. Si vamos más hacia la izquierda, vemos que también tenemos una sola capa de células, pero estas ya no son planas, estas son cúbicas. Entonces a este lo llamamos simple cúbico. Si vamos más a la izquierda todavía, vemos que tenemos el simple columnar, que el columnar también lo llamamos cilíndrico. Entonces tenemos una sola capa de células, pero todas tienen la misma forma y todas esas formas son cilíndricas. Si vamos de vuelta hacia la izquierda, pero en la parte más inferior, vemos que acá no hay una sola capa de células, que hay más capas de células, pero a su vez las células del inferior son iguales y si voy subiendo capa por capa, tienen la misma forma relativamente. Yo estoy viendo que desde lo más inferior hacia lo más superior va cambiando su forma. Lo más inferior tiene células cilíndricas y voy yendo hacia más arriba y veo que esas cilíndricas se convierten en cúbicas y esas cúbicas se convierten en planas. A este tipo de, tejido lo llamamos estratificado escamoso, ¿sí? ¿Por qué escamoso? Aunque tengamos diferentes. Porque las células que están más por afuera, o sea, las que están en contacto con las cavidades, son escamosas, o sea que son planas. Ahora, si nosotros vamos más hacia la izquierda, vemos un tejido que tiene dos capas de células y acá son todas iguales, ¿sí? Son todas cúbicas. Entonces a este lo llamamos estratificado cúbico. Si vamos más hacia la izquierda, vemos que estas tienen varias capas. En este tipo de tejido, perdón, no tenemos las capas
como veíamos en los tejidos anteriores. Por eso lo llamamos pseudoestratificado, pero a su vez tenemos células en diferentes niveles, por eso es estratificado y no es simple. Y estas células tienen formas cilíndricas o también llamadas columnar, por eso lo llamamos tejido pseudoestratificado columnar. Y nos quedamos con la última clasificación, que es el transicional, que es lo que hablábamos anteriormente. Tenemos todo tipo de células de diferentes formas y no podemos llegar realmente a reconocer ciertas células, o sea, ciertas formas de las células. Entonces, para ir terminando con tejido epitelial, ¿cuáles son sus funciones? Acá en esta diapositiva tenemos un rejunte y un resumen de las funciones que cumplen. Acuérdense que una de las cosas, de las características principales del tejido epitelial es que las células están bien pegaditas una al lado de la otra. Entonces, podemos decir que al formar esta barrera, una de sus funciones va a ser el de protección, o sea que va a proteger al tejido que está por atrás de las cosas que están pasando por delante. Por ejemplo, anteriormente dijimos que el tejido epitelial se encuentra en la capa que está más en contacto con el bolo alimenticio en el estómago. Entonces, si yo ingiero algo que no está muy bueno para mi cuerpo, que otros tejidos no se la van a bancar, el tejido epitelial es el que protege al resto de los tejidos ante esas sustancias o ese alimento que nosotros ingerimos. También cumple otras funciones, como por ejemplo el transporte transcelular, la secreción y absorción. ¿A qué nos referimos con todo eso? Mismo también lo de la barrera celular. Al formar una barrera, yo decido qué es lo que entra y qué es lo que sale. ¿Qué es lo que entra? Lo llamo absorción, o sea que viene desde afuera hacia adentro. ¿Y qué es lo que sale? Lo llamo secreción y va desde afuera hacia adentro. El transporte transcelular también no solo quiere decir que absorbe o secreta cosas, sino que hay otro tipo de transporte de ciertas moléculas. Por ejemplo, en el intestino, si yo quiero absorber hidratos de carbono, bueno, es uno de los ejemplos de transporte transcelular. Y a su vez, tiene una función súper importante, que es la función receptora. ¿Qué quiere decir eso? Que en el tejido epitelial tiene receptores que recibe señales de otros lugares y las traduce hacia el interior, o sea, manda el mensaje ese que recibió al interior del órgano para cumplir una función. El tejido que vamos a estudiar es el tejido conjuntivo. Este tejido también va a tener ciertas características que las vamos a ir viendo, pero hay una particularidad súper importante, es que este tejido conjuntivo presenta formas muy variables. Ahora lo vamos a ir viendo en diferentes ejemplos para que ustedes puedan llegar a entenderlo. Otras características es que es muy abundante, está muy distribuido en el cuerpo y constituye membranas delicadas, como por ejemplo fascias, que es tejido conjuntivo que recubre músculos, por eso dicen que son finas como el papel y mantienen unidas estructuras y le dan forma. Después también constituye cordones fuertes y resistentes, por ejemplo los ligamentos. Si ustedes conocen algún tipo de ligamento, sabrán que hay ciertos ligamentos que unen un hueso con otro hueso. Y eso va a recubrir una articulación, o sea que va a reforzar una articulación. Y también constituye los líquidos, y el ejemplo típico del líquido es la sangre. Entonces, nosotros podemos decir que la sangre es un tejido, específicamente podemos decir que es un tejido conjuntivo. Entonces, resumiendo un poquito lo que hablamos recién, lo podemos encontrar en la piel, por debajo de la epidermis, en las membranas, en los músculos, recubriendo los músculos, por ejemplo, en los huesos, en los nervios y en cualquier órgano interno.
Bueno, una de las diferencias bastante marcadas del tejido conjuntivo y el tejido epitelial es que el tejido conjuntivo no tiene las células tan juntas, están un poquito más separadas. Y si mal no recordamos de las primeras clases, entre célula y célula existe una sustancia, un líquido, que se llama líquido intercelular. Entonces, si yo tengo las células muy pegaditas una a otra, entre medio no va a haber tanto líquido intercelular. En cambio, en el tejido conjuntivo, como las células están más separadas entre sí, va a haber más líquido. Entonces, un tejido conjuntivo va a estar compuesto por diferentes componentes. Uno de ellos son las células, que ahora lo vamos a ver específicamente en cada tejido. Va a estar compuesto también por fibras y la sustancia intercelular, como mencionábamos anteriormente. Entonces, a esta sustancia intercelular también la podemos llamar matriz. Entonces, decimos que la calidad estructural y el aspecto de la matriz y de las fibras van a determinar cuál es la cualidad del tejido conjuntivo. Y los principales tejidos conjuntivos que conocemos o que vamos a conocer es el tejido conectivo, el tejido adiposo o la grasita que tenemos a veces abajo de los brazos o en la panza, el tejido fibroso, el tejido óseo que vendrían a ser los huesos, el tejido cartilaginoso que compondrían los cartílagos y el tejido sanguíneo como mencionamos anteriormente. En el anterior mencionamos que el tejido está compuesto por células, fibras y sustancia intercelular. Ahora, estas células están graficadas en esta diapositiva. Entonces, nosotros decimos que a partir de una célula mesenquimática indiferenciada, que es una célula que tiene mucha capacidad para diferenciarse, o sea, para convertirse en cualquiera de estas células que nosotros vemos, vamos a tener diferentes linajes. Los linajes los llamamos las líneas que se pueden convertir esta célula. Supongamos que tenemos una célula que sería la abuela, la célula mesenquimatosa, y esa abuela puede tener un montón de hijos. Y estos hijos vendrían a ser el condroblasto, el adipocito, el fibroblasto, y cada uno de esos hijos va a tener a su vez, o va a conformar, o sea, va a tener otras células, o va a conformar un tipo de tejido, para que lo entiendan. Entonces, la célula mesenquimática indiferenciada, quiere decir que todavía no tomó ningún camino, puede llegar a ser un condroblasto. El condroblasto, a su vez, se puede diferenciar o se puede convertir en otra célula que se llama condrocito. Y el condrocito va a terminar formando parte del tejido cartilaginoso. Otro ejemplo son los adipocitos. Vienen también de la célula mesenquimática indiferenciada. Y, a su vez, los adipocitos forman lo que nosotros conocemos como el tejido adiposo o la grasita. También tenemos los fibroblastos que forman el tejido conectivo propiamente dicho. Ahora lo vamos a ver en qué lo forma. Tenemos los osteoblastos que se pueden convertir en osteocitos y formar el tejido óseo. Y después tenemos algo que es bastante importante, que es la célula madre hemopoyética, que proviene también de la célula mesenquimática, y esta célula madre hemopoyética se puede diferenciar en todas las células que componen la sangre, como por ejemplo los linfocitos, células plasmáticas, cebadas, monocitos, los eritrocitos que los conocemos como glóbulos rojos, y después tenemos la serie blanca, o sea, los glóbulos blancos, que tenemos los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. También es importante que sepan que en los glóbulos blancos también están los linfocitos que mencioné anteriormente. Para ir terminando con el tejido conjuntivo, vamos a hablar de sus funciones. Eh, Acá dice, las funciones son tan variadas como su estructura y su aspecto. Anteriormente habíamos dicho que el tejido conjuntivo puede tomar cualquier forma. Entonces, dependiendo de la forma que tome y las células que lo compongan, puede tomar puede
formar diferentes tejidos, como por ejemplo vimos el tejido conectivo, que habíamos dicho que el tejido conectivo sostiene los tejidos epiteliales. También vimos el tejido adiposo, por ejemplo, que forma la grasita. Esa grasita nosotros decimos, bueno, qué garrón que esté en nuestro cuerpo, pero a su vez tiene una función importante, que es la función de reserva energética. Ahí es donde el cuerpo va a reservar energía, ¿sí? Entonces, una de las formas, ustedes dicen, bueno, ¿reserva de energía de qué? Si yo me la paso un día entero o 2 días enteros sin comer, el cuerpo va a necesitar igualmente energía y ese es uno de los lugares donde va a buscar energía. También hablamos sobre el tejido fibroso y lo que no les mencioné, que me olvidé, es que el tejido fibroso va a estar compuesto por fibras de colágeno o fibras elásticas que le va a dar forma a ese tejido, ¿sí? Como por ejemplo en la piel. También tenemos el tejido óseo, que hablamos de los condrocitos y de los condroblastos, que van a formar el hueso en sí, el cartilaginoso, que van a formar los cartílagos, y el sanguíneo, que es una de las formas que tiene el tejido conjuntivo, en forma líquida. Ahora, como dije, sus funciones van a depender muchísimo, pero si nosotros agarramos todos estos tejidos y buscamos funciones en común, vamos a encontrar que tienen funciones de sostén, de relleno o amortiguación, de defensa y de nutrición. Ahora, ¿cómo se dan estas funciones? Dijimos que una de sus funciones es la de sostén. Este sostén es proporcionado a los órganos gracias a que el tejido conjuntivo forma tejido óseo, o sea, hueso, y también forma tejido cartilaginoso, o sea, cartílagos. A su vez, la nutrición es porque este tejido tiene vasos sanguíneos, a diferencia del tejido epitelial que no tiene. Entonces, una de las grandes funciones de nutrición va a ser al tejido epitelial. No quiere decir que sea el único, pero este va a necesitar irrigación. Acuérdense que todos los tejidos vivos necesitan una irrigación. La función de relleno va a ser porque va a unir estructuras vecinas y la de defensa se va a dar, como hablamos anteriormente, porque puede dar células de la inmunidad, o sea, células glóbulos blancos que participan en la defensa del cuerpo contra microorganismos como las bacterias y los virus que hablamos al principio de la clase. Y el último tejido principal que habíamos descrito anteriormente es el tejido nervioso. Anteriormente les estuve ya mencionando un poquito del tejido nervioso. Entonces vamos a decir que este tejido, como cualquier otro tejido, está compuesto por células. Ahora, el tejido nervioso va a estar compuesto por dos tipos de células. Una se van a llamar neuronas, que las vamos a decir que son las unidades funcionales y conductoras del sistema nervioso. ¿Qué quiere decir que son unidades funcionales? Que si yo saco esa célula de ese tejido, no va a cumplir ningún propósito, ¿sí? A su vez, podemos decir que las neuronas cumplen la función de transmitir información de una neurona a otra neurona para cumplir una función, ¿sí? Después tenemos, el otro tipo de células que tenemos son células de la glía, que estas células de la glía también son muy importantes, porque si yo saco las células de la glía del tejido nervioso, el tejido nervioso tampoco va a cumplir ninguna función. Estas células de la glía están especializadas en la conexión y el soporte. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ayudar a las neuronas a conducir esa información de célula a otra célula y a su vez le van a formar como un soporte, las van a aguantar, por así decirlo. Por eso les digo, una sin la otra no cumplen una función. Y hablemos un poquito de cómo están conformados las neuronas. En este dibujo nosotros vemos una neurona con sus diferentes porciones. En el medio
Acá vemos un circulito verde. Ese circulito verde representa el núcleo de la neurona. Entonces, todo lo que está alrededor de ese núcleo va a formar el cuerpo celular. En el caso del tejido nervioso, este cuerpo celular también lo vamos a llamar soma. Este soma tiene prolongaciones cortitas pegadas a este cuerpo que se van a llamar dendritas. Y a su vez, del cuerpo celular, o sea, del soma, va a haber una prolongación larga que se va a llamar axón. ¿Sí? Este axón va a estar recubierto por esta estructura amarilla que se llama vaina de mielina. Entonces, si nosotros buscamos, por ejemplo, a los somas, o sea, los cuerpos celulares, en el sistema nervioso periférico, lo vamos a encontrar en forma de ganglio, o sea, lo vamos a llamar ganglio. En cambio, si estos somas los encontramos en el sistema nervioso central, lo vamos a encontrar en forma de núcleo. Es exactamente lo mismo, pero uno lo encontramos bien en los órganos que componen el sistema nervioso central y por afuera del sistema nervioso central, como no puede formar núcleos, va a formar lo que llamamos ganglios. Acá en esta diapositiva vemos dos imágenes. La imagen superior está representando una neurona solita y vemos que tiene un núcleo, alrededor de su núcleo tiene ese cuerpo celular llamado soma, y de ese soma entran un montón, digamos, salen un montón de prolongaciones cortitas que las llamamos dendritas. También vamos a ver que de ese soma va a salir una prolongación larga y única que se llama axón y que alrededor de ese axón tiene como una estructura blanca que esa estructura, mencioné anteriormente, se llama la vaina de mielina. La mielina vendría a ser un lípido. El lípido, como habíamos visto antes, es una biomolécula. Es como si fuese una grasa que envuelve este axón y lo que hace es impedir que esa información que se va a transmitir desde las dendritas hacia el axón y del axón a otra neurona se pierda en el camino. Entonces, en la imagen de abajo estamos viendo la conexión de una neurona con otra neurona. Como vemos, tenemos la neurona de arriba, que es en color turquesa, que tenemos la información que vienen de las dendritas, van al cuerpo, o sea, al soma neuronal, de ese soma neuronal van hacia el axón y del axón van a la neurona violeta. Una cosa que les quiero mencionar que es bastante importante es que la transmisión de información desde una neurona, específicamente desde el axón de una neurona hacia la otra neurona, se llama sinapsis. Ahora, las neuronas las podemos clasificar según la cantidad de prolongaciones que tengan. Si nosotros vemos esta diapositiva, en los dibujos de la parte de más arriba, vemos tres neuronas donde le salen un montón de prolongaciones por todos lados. A estas neuronas las vamos a llamar neuronas multipolares. Ahora, en los dibujos de más abajo y de la izquierda, vamos a ver dos neuronas que salen dos prolongaciones nomás. Entonces, a estas neuronas las vamos a llamar neuronas bipolares. Y los dibujos de la derecha, en la parte más superior, tenemos un cuerpo que es de donde de ese cuerpo sale una sola prolongación y después se divide en dos. Entonces a esa neurona la llamamos neurona unipolar. La neurona que está abajo, que dice anaxónica, quiere decir que es una neurona que no tiene un axón, que su función no es la de transmitir un mensaje, sino que esta neurona anaxónica va a estar entre dos neuronas y va a compartir el mensaje. O sea que el mensaje va a ir desde una neurona a la otra y desde la otra hacia esa misma neurona, ¿sí? Ahora,
Las segundas células que habíamos hablado que componían el tejido nervioso eran las células de la neuroglía. Estas células de la neuroglía son varias, no es que es una sola. Entonces, tenemos los astrocitos, que son células que tienen un montón de patitas, que la vamos a ver como estas células celestes, que esas patitas van a estar eh, contactando los vasos sanguíneos y va a formar uno de los soportes estructurales del tejido. A su vez, tenemos los oligodendrocitos que están en amarillo, están en rosa. Estos oligodendrocitos van a formar lo que les había mencionado anteriormente, que se llama la vaina de mielina, y esa vaina de mielina va a favorecer la conducción de ese impulso, de esa información que pasa por el axón. ¿Cómo? Evitando que esa información salga del axón hacia el exterior. O sea que se mantiene la información desde una punta hacia la otra. Después tenemos la microglía, que forma parte de la nutrición de las neuronas, y tenemos las células del empéndimo, que van a participar en la remoción de los desechos y la defensa del sistema nervioso. Bueno, y para ya ir terminando, vamos a hablar de las funciones del tejido nervioso. Les prometo que queda muy poquito de la clase. Entonces, la función bastante esencial del tejido nervioso es la de coordinar el funcionamiento de diferentes órganos. ¿Qué quiere decir esto? El sistema nervioso va a controlar, por ejemplo, a cada órgano del sistema digestivo que cumple una función en particular. Entonces, nosotros ingresamos alimento a nuestro cuerpo, el estómago lo va a degradar, el intestino grueso y delgado van a absorber y van a formar las heces. Entonces, toda esa coordinación va a estar dada gracias al tejido nervioso. A su vez tenemos otras funciones, como por ejemplo responder a estímulos, eh, y eso lo podemos ver, por ejemplo, si nosotros prendemos la hornalla y ponemos la mano arriba del fuego, nuestra respuesta al estímulo de calor y que me estoy quemando va a ser retirar la mano. O sea, de alguna forma va a proteger al cuerpo ante diferentes estímulos, respondiendo a esos estímulos. Y también elaborar una respuesta, como les dije, si yo tengo la mano arriba del hornalla y me estoy quemando, no solo mi cuerpo está recibiendo un estímulo de que me estoy quemando, sino que va a sacar la mano y va a elaborar una respuesta que es una respuesta para salvar el cuerpo, para cuidar al cuerpo de una manera, ¿no? Y después, la última función es adaptar al individuo a los cambios del medio. No es lo mismo que tengamos una persona que vive en el medio de la selva como la persona que vive en el medio de la ciudad. Entonces, ayuda en formas diferentes a poder que esa persona pueda adaptarse a diferentes cambios. A eso se refiere particularmente. Bien, chicos, empecemos a hablar de los que son los compartimientos corporales. Bien, en cuanto a esto, seguramente por algún lado han escuchado hablar que los seres humanos somos básicamente agua, ¿sí? Y eso en realidad, si lo escucharon, no está mal, es así, es verdad. Pasa que uno cuando dice esto suena bastante raro porque dice, bueno, yo me miro, me toco y soy sólida, entonces digo, ¿el agua dónde está? ¿Dónde está todo ese líquido que no lo veo? El tema es que nos estamos olvidando que nosotros estamos constituidos por estas unidades que son las células. Y si recordamos de biología, la célula tenía en su interior el citoplasma, que el citoplasma, ¿sí?, estaba formado por lo que era el citosol, que era la parte líquida, y el citoesqueleto, que iban a ser las proteínas. ¿Bien? Pero bueno, ese citosol, ¿sí?, es líquido, entonces
nuestras células, ¿sí? Que son los constituyentes de absolutamente todo lo que somos, tienen gran contenido acuoso en su interior, ¿sí? Entonces, es verdad, un 60% de lo que somos nosotros van a ser líquidos. Y el otro 40% va a estar compuesto, ¿no? Toda la parte sólida, estamos hablando de proteínas, estamos hablando de minerales, estamos hablando de lo que va a ser grasa, ¿sí? Ahora, una cosa con esto, ¿sí? Antes de empezar a hablar de cómo se distribuyen estos compartimentos y cómo se sigue repartiendo el agua, esto que estamos diciendo ahora y cómo lo vamos a dividir, lo estamos haciendo para un adulto, ¿sí? De una talla estándar, estamos hablando de aproximadamente 60-70 kilos y 1,70 m de altura, ¿bien? Eso es lo que se utiliza estandarizado. Vamos a ver que hay ciertas cosas que van a alterar, ¿sí? Estas proporciones de las que estamos hablando, este 40-60 que estamos hablando ahora en el ejemplo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a tocar eso. Vamos a seguir con cómo se distribuyen estos líquidos, ¿bien? Entonces, de ese 40% que son sólidos nos olvidamos, no nos interesa. A mí lo que me interesa ahora es ver qué está pasando con ese 60% de líquidos, ¿bien? Entonces vamos a ver que 2/3 de todo ese líquido va a estar en lo que es el compartimiento intracelular, o sea, ese líquido que está, ¿dónde? Adentro de nuestras células. Y todo lo que está por fuera de la célula va a componerme lo que es el compartimiento extracelular, ¿sí? Entonces, compartimiento intracelular, ¿sí? 2/3 de ese 60% de los líquidos están adentro de las células. Y compartimiento extracelular, 1/3 de ese 60% va a estar por fuera de las células, ¿bien? Ahora, lo que tenemos es que ese fluido extracelular va a estar repartido en otros 2 espacios, ¿sí? En realidad 3, ahora vamos a nombrar el tercero, pero lo voy a dejar para la siguiente diapo. Entonces, ese fluido extracelular, ¿sí? Se va a estar dividiendo en un 80% en lo que es el compartimiento intersticial y un 20% en lo que va a ser el compartimiento intravascular. ¿Qué es el intersticio? Si ustedes recuerdan, las células, ¿sí? Que se están conformando a los organismos que son pluricelulares están inmersas en lo que es la matriz. Entonces hay todo un espacio que va a ser un espacio comunicante entre lo que van a ser los vasos sanguíneos, ¿sí? Donde van a volcarse sus contenidos a ese espacio y las células también van a volcar su contenido a ese espacio, ¿sí? Ese espacio entre las células es lo que era el intersticio, ¿sí? Entonces ahí también es un medio acuoso, ¿sí? Y después tenemos el líquido que es intravascular, este líquido que está dentro de los vasos, ¿sí? ¿Y cómo se llama ese líquido? Se llama plasma. Ojo que no decimos sangre, porque cuando uno habla de sangre, que estamos hablando de este tejido, ¿sí? Conjuntivo especializado, estamos hablando de la parte líquida que va a ser el plasma y estamos hablando de una parte sólida que van a ser los elementos formes. ¿Cuáles son los elementos formes? Los eritrocitos, los leucocitos, ¿sí? Y los trombocitos, glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Y la culpa de que no le podamos decir células a todo esto y que tengamos que decir elementos formes, las tienen las plaquetas, porque en realidad las plaquetas no son células, sino que son pedazos de unas células mucho más grandes, que son los megacaricitos que están en la médula, ¿sí? Entonces, no es todo sangre, estaría mal decir eso, la parte líquida es el plasma. Y el plasma, ¿sí? Volviendo a este tema del agua, que es muy fundamental en todo esto, vamos a ver también a todos los iones, que son justamente los electrolitos, es lo que me va a interesar tocar hacia el final de todo lo que es esta clase. El plasma está compuesto un 91% por agua. Después tenemos iones y otras sustancias en el medio, ¿sí? Después lo vamos a nombrar. Pero, obviamente, volvemos al mismo contenido de que es completamente líquido. Entonces, recapitulando esto para que nos queden claros cuáles son los compartimientos. Cuando estamos distribuyendo a la parte líquida, estamos hablando que 2/3 de todo ese líquido corporal total va a estar formando lo que es el compartimiento intracelular, ¿sí? Después tenemos 1/3 que va a estar formando lo que es el compartimiento extracelular. De ese líquido extracelular vamos a tener que un 80% va a estar formando el compartimiento intersticial
y un 20% va a estar formando lo que es el compartimiento intravascular. Hay otro porcentaje muy chiquitito, ¿sí? Fíjense que en eso no nos entraría porque ya tenemos 100, pero hay un tercer compartimiento extracelular que se llama transcelular. ¿Sí? Ese transcelular lo vamos a hablar más adelante, ¿sí? Entonces, esto es lo que a mí me interesa que a ustedes les quede bien en claro, porque es lo que vamos a utilizar más adelante para ver cómo pasan, ¿sí?, los electrolitos de un lado para el otro y cómo pasa el agua de un lado para el otro. Entonces, tenemos que tener bien en claro cuáles son estos compartimientos, ¿bien? Lo segundo que vamos a tener que entender, yo hace un rato les había dicho que todo esto de 40-60 y la siguiente distribución lo estábamos hablando en un adulto estándar, ¿sí? Y que eso había que aclararlo porque vamos a tener diferencias que tienen que ver en cuanto a lo que va a ser la edad, el sexo, ¿sí? Y la constitución de las personas. Y después un caso en especial que es el tema del embarazo. Esto se debe fundamentalmente a la diferencia que hay entre los tejidos, ¿bien? Por ejemplo, si yo les hablo del tejido conectivo denso o les hablo del tejido óseo, estos tienen una cantidad despreciable de agua, entonces eso no me mueve la balanza. Pero si yo comparo el tejido muscular y el tejido adiposo, eso sí me mueve mucho la balanza, ¿sí? Porque el tejido muscular tiene mucha más cantidad de agua que el tejido adiposo, ¿sí? Fíjense en que el tejido muscular tiene un 75% de ese tejido muscular es agua, mientras que el tejido adiposo solamente un 10% va a ser agua. Entonces, cuando hablamos de la constitución, ¿qué les parece que quién va a tener con más líquido, ¿sí? Una persona que es obesa o una persona que tiene mucho músculo, ¿sí? Entonces, en realidad, una persona que es obesa va a tener menos cantidad de líquido que una persona que tiene mucho músculo, por esta distribución de la parte de los tejidos, ¿sí? O sea, eso tiene que ver con la constitución física del individuo. Y en esto también tiene que ver la distribución corporal de músculo y grasa es diferente entre los dos sexos biológicos. Se considera que el hombre tiene mucha más distribución muscular que la mujer, mientras que la mujer tiene mucha más distribución adiposa, ¿sí? Las mamas, ¿sí?, son adiposas, ¿sí?, la distribución que tenemos a nivel de las caderas, ¿bien? Entonces, de vuelta, el porcentaje en los hombres de líquido va a ser mayor que en las mujeres. Y esto tiene que tener también que ver el tema de las edades, ¿sí? En los adultos mayores está pasando algo de que el contenido total de agua es un 50%, fíjense en que 10% menos de lo que estamos hablando. Y en referencia a los recién nacidos, ¿sí?, o a los infantes, que tienen un 70%, ¿sí?, de líquido, ¿sí?, obviamente están un 20% por debajo de cómo arrancamos en esta vida. Esto tiene que ver por un montón de cosas en realidad, ¿sí? Por un lado, porque se empiezan a fallar los mecanismos de regulación de importe y de exportación, no de importe, de exportación, no, de ingreso y de egreso de lo que es el agua, ¿sí? Empieza a esto a estar fallando, entonces hace que las personas mayores se deshidraten mucho más rápido. Empiezan a perder masa muscular y se gana tejido adiposo, y ahí volvemos a lo que hablamos recién, ¿sí? Y además hay otros procesos que son degenerativos que hacen que a niveles más groseros se empieza a perder líquido también, como por ejemplo a nivel de los que son los discos intervertebrales, ¿sí? Por eso es que los adultos mayores se van encogiendo, se van achicando. Estos discos intervertebrales son espaciadores entre las vértebras, que son los huesos que forman la columna que nos da el eje corporal, ¿sí? Entonces si esos se deshidratan, se achicharran, el espacio que tengo entre las vértebras se achica, ese eje, ¿sí?, longitudinal disminuye la altura, por eso los abuelitos se hacen cada vez más chiquititos, ¿bien? En cuanto a los recién nacidos, no, los recién nacidos sí tienen mayor proporción de líquidos, por ejemplo. Y el último caso que tenemos para hablar de acá, en los que se va a alterar esto, es el embarazo. Y en el embarazo es lógico que esté alterado la cantidad de líquido porque estamos hablando, por un lado tenemos lo que es el líquido amniótico, ¿sí? Todo ese líquido donde está adentro de la placenta, donde está inmerso el feto. Y segundo, que estamos generando toda una nueva vida ahí adentro, ¿sí? Donde también tiene todo un sistema circulatorio y los líquidos que lo componen. Entonces las mujeres embarazadas, ¿sí?, son responsables de una doble circulación, ¿sí? Entonces es obvio que las cantidades de líquidos corporales que va a haber en el embarazo van a ser mayores que cuando no está presente esta condición. Obviamente que va a ser un aumento fisiológico normal de la cantidad de líquidos que tiene esa persona, ¿sí? Entonces,
Volviendo, sí, ya sé que hace 10 minutos que le estoy hablando de lo mismo, pero para que nos quede bien en claro, compartimientos de líquidos corporales, estamos hablando de, primero, esta distribución de un 40% de sólidos y un 60% de líquidos. Ese 60% primero se me va a distribuir en los que va a ser el compartimiento intracelular y el compartimiento extracelular. Y ese compartimiento extracelular está compartido por lo que va a ser el compartimiento intersticial, por lo que va a ser el compartimiento intravascular y por lo que va a ser, ¿sí?, el compartimiento transcelular. Y estas distribuciones de líquidos van a depender de la composición, ¿sí?, de los tejidos, ¿sí?, entonces de la constitución de los individuos, de la edad, del sexo y obviamente ahí como una condición extra que tenemos ahí del tema del embarazo. Eso va a hacer que las proporciones de las que hablamos, sobre todo este 40-60, se vean alteradas dependiendo de las condiciones del individuo al que estamos haciendo referencia. ¿Bien? Entonces, esa última parte, bien resumida, es lo que a mí me interesa que les quede más que nada de lo que acabamos de hablar recién. ¿Bien? Bien chicos, acá estamos poniéndole el énfasis sobre todo a este gráfico que tenemos acá en la derecha, a la relación que va a haber entre estos compartimientos, porque no son herméticos, ¿sí? Sino que vamos a ver que, obviamente, para que no haya, ¿sí?, un desequilibrio, ¿sí?, que pase todo para todos lados, hay ciertas presiones, por ejemplo, lo que va a ser la presión oncótica, la presión hidrostática, la presión osmótica, ¿bien? Y ciertos efectos que van a estar preponderantemente cuando hablemos de lo que es el equilibrio a nivel eléctrico o de concentraciones, ¿bien? Que hacen que cada uno de estos compartimientos tenga su regulación y tenga proporciones de líquidos dentro de todo bastante constantes, como estamos viendo ahí. Fíjense que nos habla que el líquido intracelular son 28 litros, el intersticial 11 litros y el plasma 3 litros aproximadamente. ¿Bien? Entonces, ¿qué está bueno de acá ver este tema de estas ida y vueltas que hay entre todos estos? Hay relaciones, sí, hay siempre intercambio entre los compartimientos de líquidos corporales. Esos intercambios se tienen que dar en equilibrio, ¿sí? Fíjense con todo lo que les nombré recién, todo eso tiene que estar de cierta manera de que esto funcione. Esa forma de buscar el equilibrio es lo que se busca entonces la homeostasis del medio interno, ¿sí? La homeostasis es la regulación y el mantenimiento de las condiciones en un grado de funcionamiento fisiológico. ¿Bien? Entonces, de acá hay una cosa interesante, ¿sí? Fíjense que tenemos, yo ya les había hablado, el tema de los ingresos y los egresos, ¿sí? Muchas veces el ingreso tiene que ver con este mecanismo de la sed, ¿bien? Y la incorporación de líquido, ¿bien? Y los egresos, ¿sí?, las pérdidas las tenemos a nivel de los riñones, con lo que es la orina, ¿sí?, de los pulmones, ¿sí? Parece medio raro, pero bueno, perdemos lo que es humedad a través de lo que es los pulmones, ¿sí? Seguramente han visto si uno empaña el aliento sobre un vidrio que hay condensación, entonces eso humedad y agua, ¿sí?, se pierde líquido. Hablamos de las heces, ¿sí?, también hay líquido por ahí, de lo que es el sudor y también a través de la piel se pierde agua constantemente, ¿sí? Entonces tenemos ingresos y tenemos egresos. Entonces, la regulación de volumen total corporal de agua es interesante, ¿no? Es una de las cosas que es importante a nivel fisiológico en el cuerpo de hacerse. Otra cosa que llama la atención en este gráfico, ¿sí?, es ahí el costadito que tenemos a los linfáticos, ¿sí? Sistema linfático seguramente ustedes ya lo escucharon nombrar, si no fue en biología, fue en inmunología, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando se habla de los órganos linfáticos y se habla del sistema linfático? Sobre todo en inmuno se le pone énfasis a los que son los nódulos o los ganglios, que son estos grandes filtros, bien, y además sitios de maduración de células del sistema inmune. ¿Qué son los linfáticos? Los vasos linfáticos van a constituir todo un sistema de desborde del líquido tisular o del líquido intersticial que no puede volver por sus propios medios a la circulación sanguínea y lo hace a través de los vasos linfáticos convertida en este líquido que se llama linfa y que tiene una composición extremadamente similar al plasma, ¿sí? Entonces esto me devuelve todo ese filtrado desde el intersticio hacia el sistema venoso, ¿sí?, circulatorio. ¿Bien? Después, chicos, yo les voy a armar, porque hay un montón de cosas de acá que son de un repaso anterior, ¿sí? No quiero perder tiempo
yéndome muy a profundo sobre temas que ya los vieron para poder aprovechar, ver más de las cosas que nos tocan. Entonces ustedes tienen como la suerte y la desgracia de que yo doy biología y doy inmuno y además doy anatomía, entonces tengo armado ya powers narrados por suerte además con todos estos contenidos. Así que lo que les voy a armar es un anexo, ¿sí? Que va a ser tipo Frankenstein, con todas estas cosas que les estoy hablando, sobre todo el tema de, bueno, linfáticos que les nombré recién, y más que nada toda la parte de transporte celulares para después poder entender un poquito cuando hablamos, ¿sí? De los electrolitos y de cómo van a difundir o cómo van a transportarse a través de todos estos compartimientos, ¿sí? Entonces eso se lo voy a poner, se los voy a subir como un anexo y van a tener esa información para chequear si yo les hablo de algo en este Power y de golpe se dan cuenta de que no se acuerdan lo que vieron en biología o no se acuerdan esas cosas que por ahí se tocaron en materias anteriores de la carrera. ¿Bien? Entonces, eso es lo que me interesa que vean ahí en ese gráfico, ¿sí? Sobre todo está bueno el tema de las relaciones. Igual me conocen y saben que gráficos como este lo van a tener de diferentes maneras, creo que en 4 o 5 diapositivas más, para poder que nos quede bien en claro las relaciones que tenemos entre estos compartimientos, ¿sí? Y acá tenemos de vuelta, ¿sí? Yo ya les había nombrado en la diapo anterior que en realidad en ese compartimento extracelular no tenemos solamente al compartimento intersticial y al compartimento, ¿sí? Intravascular, sino que hay un tercer compartimento, ¿sí? Al que llamamos transcelular. Y este compartimento transcelular a veces nos queda perdido ahí, depende de algunos libros, a veces no los nombran, pero también es interesante este, ¿sí? Estamos hablando de aquel líquido que va a estar circunscripto a ciertas áreas específicas. Por ejemplo, ¿sí? Los espacios sinoviales, estamos hablando de las articulaciones sinoviales, estas que tenían cápsula y dentro había este líquido, a lo que es la cavidad peritoneal, ¿sí? A lo que es la cavidad pericárdica, a lo que es la cavidad pleural, por ejemplo, la cavidad intraocular, ¿bien? Son todos lugares, ¿sí? Donde hay pequeñas cantidades de líquidos en condiciones normales. Cuando estamos hablando sobre todo, ¿sí? De estos espacios, ¿sí? Vamos a hablar de que son interesantes para nosotros, sobre todo cuando hay patologías, porque son los llamados espacios potenciales. ¿Qué quiere decir? Que en condiciones normales nunca voy a encontrar más de 100 mililitros de líquido ahí adentro. Tengo líquido en condiciones normales en pequeñas cantidades porque todos estos son lugares donde voy a tener fricciones entre las diferentes hojas, ¿sí? Que están componiendo los límites de estas cavidades, ¿sí? O de estos compartimientos, espacios virtuales o potenciales que estamos hablando. Por ejemplo, ¿sí? Cuando hablamos de el pericardio, es una membrana fibroserosa que recubre el corazón y los grandes vasos. El corazón no es estático, el corazón late, y cuando late se contrae, ¿sí? Y se extiende, y ese movimiento, ¿sí? Fíjense que tiene que tener algo que lo deje moverse libremente, que no me roce con nada, porque en el roce o en la fricción, ¿sí? Ahí tenemos daño. Yo no quiero que se me dañe el corazón, no quiero que se me dañen las articulaciones, no quiero que se dañen los órganos, ¿sí? La mayoría de los órganos abdominales, ¿bien? Entonces, hay pequeñas cantidades, ¿sí? De líquidos, ¿bien? Ahora, ¿por qué se llaman espacios potenciales? Porque cuando hay alteraciones, ¿bien? En las fuerzas que me mantienen en líquido en cada uno de estos compartimientos, ¿sí? O hay alteraciones en la composición iónica o la composición de los solutos que tengo en cada uno de estos compartimientos, ahí entro en un grado fisiopatológico, ¿sí? Y entonces a veces puede haber, tanto sea por trasudado o por exudado, ¿sí? Acumulación anormal en estos espacios potenciales, ¿bien? Que vamos a hablar, que podemos hablar de tener edema o podemos hablar de tener derrames, ¿sí? Eso después se los voy a nombrar en un ratito, ¿sí? Entonces, bueno, también son interesantes esto, y ese líquido transcelular está bueno para tenerlo en cuenta dentro de lo que es la visión grande que teníamos recién de los compartimientos de líquidos corporales, ¿sí? En realidad, en condiciones normales me están constituyendo muy poquititos, ¿sí? En conjunto hablamos de 1 a 2 litros aproximadamente. En realidad está más cercano al litro solamente que a los 2 litros, ¿bien? Bueno, ahora en un ratito nos vamos a poner las pilas y vamos a empezar a hablar un poco más en detalle
de los que van a ser los cationes y los aniones y la distribución que van a tener dentro de los diferentes compartimentos. Pero antes de llegar a eso, nombremos algunas generalidades para saber cuáles son los fundamentos o a grandes rasgos en qué se nos están diferenciando estos compartimentos de los que venimos hablando. Entonces, el líquido intracelular vamos a ver que va a contener grandes cantidades de potasio, de magnesio, proteínas sobre todo, ¿sí? Y en contrapartida va a tener menos cantidades, por ejemplo, de calcio, ¿sí? Menos cantidades de bicarbonato y menos cantidades también de lo que va a ser el sodio, ¿sí? Menos cantidades no significa nada, es decir, menos cantidades que el otro, ¿bien? Va a incorporar todos los que van a ser los nutrientes que vienen desde lo que es el líquido extracelular, ¿sí? Nutrientes, también oxígeno, y al líquido extracelular va a volcar dióxido de carbono, ¿sí? Y todos aquellos productos del metabolismo celular. A grandes rasgos, entonces, en el líquido extracelular, hablemos del vascular y el intersticial, pobrecito ya el transcelular acá no nos olvidamos, ¿sí? Vamos a ver que el vascular es el líquido contenido en los vasos sanguíneos, ese plasma está formado un 91% de agua, un 7% de proteínas, y atención acá, ¿cuál va a ser la proteína más importante? ¿Sí? La albúmina. Albúmina es la que está en mayor proporción y además es una de las más importantes que tenemos ahí, ¿sí? Y el 2% que nos queda son otros solutos, ¿sí? Iones, etc. El líquido intersticial, ¿sí? Va a ser aquel líquido que está contenido en el intersticio, que era este espacio entre las células, ¿bien? Este va a ser muy similar en su composición al plasma, porque es un filtrado que proviene de ahí, que llega desde los capilares, ¿sí? Pero, ¿en qué va a diferir? En el tema de las proteínas. Las proteínas me quedaron ¿dónde? En los vasos sanguíneos, ¿sí? Porque las proteínas, ¿sí? Generalmente tienen mayor peso molecular y no pueden atravesar los capilares con tanta facilidad. ¿Quiere decir que no voy a encontrar ninguna proteína? No, voy a encontrar proteínas, ¿sí? Pero en mucha menor cantidad que lo que tenía en el espacio, ¿sí? Intravascular, ¿sí? Este líquido intersticial entonces va a tener un sorbete acuoso donde va a haber también aminoácidos, azúcares, ácidos grasos, coenzimas, hormonas, neurotransmisores, salas minerales, productos de desechos, ¿sí? Entonces fíjense que este realmente es un medio, ¿sí? Es como bien, por eso es intersticio, es bien intermediario, está ahí en el medio donde pasa todo, ¿sí? En este vuela para el lado, es el punto medio entre lo que va a ser el intravascular y lo que va a ser las células, que son los dos grandes núcleos que tienen que comunicarse sí o sí, y este está en el medio, ¿sí? Ahora, ¿de qué va a depender básicamente todo esto que dijimos recién? De los intercambios que haya entonces entre los tejidos, ¿sí? La célula de los tejidos y la sangre, ¿sí? Entonces fíjense, por eso es que encontramos tantas cosas acá en el medio, ¿sí? Este también es importante, pero generalmente uno siempre se enfoca en lo que va a ser la célula y lo que va a ser, ¿sí? El compartimiento intravascular, porque esa relación en la que uno habla, y a veces nos olvidamos que en el medio está este intersticio. Y en todo esto, ¿sí? Un componente que a veces nos olvidamos, lo venimos nombrando, pero es como que está tan metido que quizá no le damos la importancia que tiene, y es el agua, ¿sí? El agua es extremadamente importante, ¿no? Vamos a ver que obviamente es importante para la vida, sin agua no vivimos, sin agua no se pueden llevar a cabo ninguno de los procesos químicos a nivel celular, ¿sí? Y vamos a ver que a nivel de todo lo que es regulación del mecanismo, ¿sí? Hidrosalino y demás, el agua va a ser un regulador de la osmolaridad. ¿Se acuerdan la osmolaridad? Que era la cantidad de partículas que yo tenía en una solución. Está que las medidas eran los moles, ¿sí? Un osmol era igual a un mol era equivalente a 6,02 por 10 a la 23 partículas. ¿Bien? ¿Me importa eso? No. Es para, de vuelta, refrescarle conceptos que ya habían visto. Entonces, el agua es en realidad el elemento más importante que tiene el organismo, ¿sí? Y hasta ahora, por suerte, uno de los más abundantes de la naturaleza. En el caso del organismo, sí es tan interesante y tan importante porque toda la actividad intracelular se está realizando en ese medio líquido. Lo que les decía recién, sin esto no tenemos interacciones químicas, sin interacciones químicas no vivimos, ¿bien?
Y el tema de cómo se mantiene el equilibrio, cómo se mantiene la homeostasis, tiene mucho que ver en el movimiento que van a tener los elementos que ingresan y egresan de la célula, ¿sí? Y estos están medidos a través del movimiento de agua, ¿sí? El agua entra o sale y cuando entra y sale me está arrastrando con ella ciertas cosas, como por ejemplo los electrolitos que estábamos hablando ahí, o los productos de desecho, ¿sí? No solamente eso, sino que obviamente el agua tiene otras funciones, ¿sí? Forma parte de los que eran las secreciones glandulares, va a ser el solvente entonces de todas estas reacciones químicas de las que estamos hablando, va a ser un medio de transporte, ¿sí? También lo acabamos de normar recién. En cuanto a lo que es la temperatura, el agua es un termorregulador, ¿sí? Mantiene la volemia, la cantidad total de líquido que tenemos en el cuerpo, ¿sí? A través de eso también se mantiene la presión arterial, ¿sí? La presión, y obviamente va a dependerme también del agua la concentración de los electrolitos que yo tenga, ¿sí? Entonces el agua va a ser este elemento que va a estar pasando por absolutamente todos los compartimentos. Y en base al agua es que se realizan un montón de los conceptos, ¿sí? De intercambio a través de estos compartimentos, ¿sí? Estos conceptos de hablar de osmolaridad, hablar de presión osmótica, presión hidrostática, ¿sí? Para hablar de las concentraciones que van a tener de un lado y del otro, ¿sí? El agua va a estar extremadamente metida a través transversal a todos esos temas, ¿sí? Entonces no se olviden de la importancia que tiene el agua para nosotros y la importancia que tiene el agua como este regulador o como este, ¿sí? Parámetro que me está marcando bien el eje de cómo se están transportando, ¿sí? Estas sustancias que son tan importantes para lo que va a ser el metabolismo hidrosalino, ¿sí? Hidrosalino, estamos hablando de agua y sales, ¿sí? O sea, en realidad estos electrolitos que estamos nombrando y los cuales, ¿sí? Vamos a desarrollar más adelante. Bien, ya que estuvimos hablando del agua, me interesa volver a retomar este concepto, ¿sí? Fíjense en que este gráfico es muy parecido al que vimos hace un par de diapos, pero de forma longitudinal. Y obviamente este es un poquito más lindo que el otro gráfico que teníamos ahí. Pero lo que me interesa de acá es hablar un poquito, ya que de vuelta estamos nombrando la importancia que tiene el agua, ¿sí? De lo que es el balance hídrico. Ese balance hídrico que es el equilibrio entre los ingresos y los egresos de agua en el organismo y su pasaje a través de estos compartimentos de los que tenemos, ¿sí? Entonces, el ingreso del agua va a ser predominantemente por forma exógena, o sea, aquella agua que estamos incorporando a través de lo que comemos y a través de lo que tomamos, ¿sí? Y una pequeña cantidad del agua, ¿sí? Se genera de forma endógena a raíz de reacciones químicas dentro del organismo, ¿bien? Entonces, eso ya está dentro del organismo, ¿sí? Todo lo que sea agua endógena. ¿Qué pasa con esta ingesta de agua? ¿Sí? La ingerimos a nivel de lo que es el sistema digestivo, ¿sí? A través de la membrana del sistema digestivo, esta agua está pasando a formar parte ahora del volumen del líquido intersticial y de ahí empieza a estar en toda esa vorágine, ¿sí? Que habíamos hablado de distribución entre los diferentes compartimentos, del compartimento intracelular y el compartimento extracelular que estábamos hablando, ¿sí? Y después tenemos todo lo que va a ser, ¿sí? La pérdida, ¿sí? O los egresos que tenemos de agua para que este balance hídrico me quede en cero. O sea, tanto entra, tanto se va de formas, ¿sí? Equitativas, ¿sí? De formas igualitarias, equilibradas, ¿bien? Entonces, ¿por dónde perdíamos agua? O sea, ¿cuáles eran los lugares normales de donde íbamos a excretar agua? Teníamos que a nivel del sistema del tracto gastrointestinal o del sistema digestivo perdíamos agua con las heces, ¿sí? Y cuando estábamos hablando de a nivel vascular perdíamos agua por filtración y todo a nivel de los riñones en lo que era la orina, ¿sí? Después teníamos las pérdidas que se llaman insensibles, que son aquellas que no controlamos, que es toda el agua que se nos iba con los pulmones, eso es lo que se ha comentado de la humedad que tiene el aire, ¿sí? Ese que estamos expirando todo el tiempo, ¿sí? Y aquella agua que se nos va en todas estas secreciones, ¿sí? En realidad, de las glándulas sudoríparas que tenemos a nivel de la piel, ¿sí?
Esto es interesante que ustedes los tengan y que este balance hídrico es fundamental para la sobrevida de los pacientes, ¿sí? Y que muchas veces cuando este balance hídrico se ve alterado, nos está dando una indicación de que el paciente algo mal tiene, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que tenemos para recordar eso, ¿se acuerdan cuando vimos patología diabética? Y que decíamos que uno de los síntomas para recordar de los diabéticos es que van a tener poliuria y polidipsia. ¿Qué es poliuria? Sí, y van a orinar un montón. ¿Y qué va a ser polidipsia? Sí, la sensación constante de sed. ¿Y esto por qué viene? Porque de vuelta, ¿sí? ¿Qué pasa? El diabético tiene mucha cantidad de glucosa en sangre. Entonces no es que la glucosa en sangre me está haciendo el efecto que tiene el sodio, por ejemplo, de retener agua, pero la glucosa en sangre la estamos eliminando un montón por orina, ¿sí? En el caso de los diabéticos. Y cuando elimino glucosa, la glucosa ahí me está arrastrando más agua y por eso es que el diabético orina más. Y entonces, cuando tengo esas pérdidas de agua, ¿sí? Lo que tengo después es esa sensación de sed porque el cuerpo que busca siempre el equilibrio. Entonces te dice, bueno, se me está yendo el agua por ahí, tengo que incorporarla de alguna manera, ¿sí? Bueno, estimulo todo lo que es el mecanismo de la sed para que esta persona ingrese agua, ¿sí? Entonces fíjense cómo, de vuelta, ahí tenemos una representación de cómo este balance hídrico es sumamente importante y cómo lo podemos asociar con diferentes patologías, ¿sí? Entonces, de vuelta chicos, acá lo que me interesa es que tengan en cuenta eso más que nada, ¿sí? De vuelta todo lo que hemos hablado de cómo se incorpora el agua, cómo se va el agua, ¿sí? Y la importancia entonces de este balance hídrico.